estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Yo he nacido en los Jarabos y me fui para La Habana. Yo he nacido en los Jarabos y me fui para La Habana. Y si bien tengo herencia de campesino, también tengo influencia de vida urbana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Y no cambio los aviones ni las limusinas por mi palma, mi cisote, mi llano y mi sierra. No he tirado los jariques, aunque viva en otro lado. No he dejado los jariques, aunque viva en otro lado. Y no me importa que la gente me critique, porque yo soy guajiro cepillado. Si voy caminando voy apurado, porque yo soy guajiro cepillado. Si me monto en la guagua me quedo parado, porque yo soy guajiro cepillado. Si me mira una chica me quedo azorado, porque yo soy guajiro cepillado. Y si me dice viejo me pongo berreado, porque yo soy guajiro cepillado. Si entra a un restaurante le entro de costado, porque yo soy guajiro cepillado. Si tomo guayabita del Pinar me voy de la, porque yo soy guajiro cepillado. ¡Sopla! Yo soy guajiro cepillado. 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 Bueno, ahora el coro cambia. Dice: todos somos guajiros cepillados. Todos tenemos un poquito de guajiro cepillado. Todos somos guajiros cepillados. Ahí en La Habana, en Miami, en Puerto Rico, en cualquier lado. Todos somos guajiros cepillados. El auténtico guajiro se ha perdido del mercado. Todos somos guajiros cepillados. Señores, no se ofendan por mi humor desenfadado. Todos somos guajiros cepillados. Pero negar la procedencia es ser mendigo disfrazado. Todos somos guajiros cepillados. Cepillado. 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 Todos somos guajiros cepillados. Y no me importa que la gente me critique, porque yo soy guajiro cepillado. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Conversando Siempre. Aquí, como siempre, desde Virginia, Hernán Cortés, Miami Lakes, tenemos a Oscar. Buenos días, Oscar. Buenos días, Hernán. Buenos días. Y bueno, tenemos un invitado de lujo en este show de Conversando Siempre, Hernán. Bueno, tenemos la suerte y el honor de tener directamente desde el estudio de Mi Guitarra y Yo a Osvaldo Rodríguez. Bienvenido, sí, buenos días, Osvaldo. Bienvenido, Osvaldo. Muy buenos días a los oyentes y a los dos conductores de este espacio, Hernán y Oscar, buenos amigos que tengo. Así que aquí estoy a la disposición de ustedes. Bueno, mira,
Yo hoy, la misión mía es aprender lo que no sé de tu vida, de ti, de Osvaldo Rodríguez como persona, como profesional. Y como siempre, a mí me gusta empezar los programas estos, como yo siempre digo, desde el principio. Así que quiero saber dónde naciste. Bueno, yo nací en el pueblo de Los Arauz, de la provincia de Matanza, a 22 kilómetros al este de Colón. De Colón. Por la carretera central. Ok, perfecto. Y bien cerquita de las villas, por cierto. Sí, bastante. Sí, el último pueblo es San Pedro de Mayagón, que está pegadito ahí, que es vecino nuestro. Ya después Sí, señor. ya tú sabes, Cascajal y por ahí para allá. Ya eso Bueno, es la vida. ¿Y a qué edad te mudaste para La Habana? Bueno, a los 5 años, cuando cumplía los 5 años, casualmente, en el año 1954, fui a vivir a La Habana. O sea, fui a la escuela porque mi abuelo materno se había enterado allá en el pueblo de Los Arauz que existía una escuela de enseñanza especial para ciegos en La Habana y que esta era gratuita para los alumnos, porque esta escuela la auspiciaba un poco el Club de Leones de La Habana y el patronato de la escuela. Entonces, claro, eso fue una hermosa tarea que inició el señor Manuel Barona Suárez en el año 1926. O sea que yo fui 28 años después. Y bueno, llegué a la escuela, un mundo diferente al que yo tenía. Yo venía del campo, de los sonidos propios del campo, los pajarillos, los gallos, el vecino, como decimos nosotros, apilando el arroz y todas esas cosas, esos sonidos que eran propios del campo, los perros ladrando y demás. Fui al mundo entonces de la capital, fui directo a la escuela. Era un mundo extraño para mí, pero me fui acomodando poco a poco, aunque sufrí un poco en los primeros días, porque pues mi madre me tuvo que dejar, me engañó. Yo recuerdo que cuando mi madre me llevó a la escuela, me dijo que me estaba llevando para Los Arauz. Que cuando yo empecé a caminar por la calle y estaba caminando sobre asfalto, yo no sabía lo que era, pero yo sentía mis pies, sentía el piso duro y no el piso, y no la arcilla granosa esa de los pueblos de campo y eso de aquel entonces. Pues entonces, imagínate, me sentí extraño. Yo decía, nah, esto no es Los Arauz. Y entonces dice mi madre, bueno, aquí tenemos que bajar una escalera. Digo, ¿qué cosa es eso? En la escalera. Yo no sabía lo que era una escalera. O sea, yo siempre viví en el llano. Y yo dije, no, tú me estás engañando. Bueno, y eso entre que el engaño, que sí, que no, que sí. Bueno, ella me dijo, mira, Osvaldo, vas a la escuela. Entré ahí al colegio. Eran las 5:30 de la tarde y parece que ya me estaba tocando un poquito el hambre. Me dejó en el comedor. Y mientras yo empezaba a comer, porque ya los empleados de la escuela me estaban atendiendo, ella se desapareció sin decir palabra. Para mí eso fue, es la puesta de sol de ese día. Para mí fue, bueno, yo digo la puesta de sol porque yo siempre vi un poquito. Ya ahora veo mucho menos de ese poquito, que es igual a casi nada, a nada. Pero en aquellos tiempos yo veía los colores, los bultos, veía el cielo cuando estaba nublado, cuando estaba azulado. Por supuesto que veía el sol. No veía las estrellas, no tanto como ver las estrellas, pero la luna sí yo la veía en la noche. Pero bueno, ese día, a la hora del crepúsculo, que serían alrededor de las 6:25 de la tarde, de un 4 de septiembre de 1954, yo me puse a llorar, bueno, como lo que era, como un niño, porque me vi solo en aquel lugar, en compañía de un señor extraño que era el instructor, pero estaba ahí conmigo y me costó mucho trabajo. Yo incluso me puse hasta mal, o sea, yo me enfermé después de eso, pero le agradezco mucho a mi abuelo y a la vida que me dio la oportunidad de instruirme en esa escuela. Gracias a esa escuela yo pude cursar mis estudios primarios y parte de los secundarios. O sea, ahí comenzó mi vida despegándome del campo de donde yo vivía. O sea, yo no vivía exactamente en el campo, sino a la salida del pueblo de Los Arauz, ¿no? Sí. Pero bueno, estaban los aires del campo. O sea, eso un poquito más para adelante era monte adentro, pero estaba a la salida
del pueblo. Es lo que te puedo decir. Yo me identifico un poquito con eso porque yo vengo de un pueblecito que era antes de Camagüey, que se llama Chambas, y alrededor de Chambas eran finques por todos lados. O sea que yo estaba acostumbrado también a oír el gallo por la mañana, y los caballos a veces que venían enfrente de mi casa hacían las monturas, por el patio de mi casa hacían las herraduras. O sea que yo estaba acostumbrado al campo, y de pronto llegué a la ciudad y me pasó parecido. No un cambio tan brusco como el de usted, pero bueno. La otra cosa que me interesaría saber es en qué momento, si sabes, ¿cuándo sentiste por primera vez interés en la música? Bueno, mira, a mí me costó un poco de trabajo analizarlo, pero ya, vaya, después cuando uno recompone los primeros años de su vida, yo me recuerdo que yo tenía por costumbre ir al basurero cercano a la casa donde vivía yo con mis abuelos hasta que fui a la escuela, ¿no? Y en ese tiempo yo iba al basurero, recolectaba un grupo de latas. Las latas fueron mi primer instrumento musical. Yo tomaba esas latas, me sentaba en el portal de la casa y tomaba esas latas herrumbrientas, o sea, de sucia, ¿no? Y me ponía a darle golpes a las latas, y yo veía que cuando yo le daba golpes a la lata cambiaba el sonido. Y así pude construir, vamos a decir, un teclado imaginario de alrededor de 4 o 5 latas. Y con esas 4 o 5 latas le di la afinación de, vamos a suponer, do, re, mi, fa y sol. Sí. O bueno, más o menos, ¿no? En esa línea. Y entonces yo iba, bueno, como hasta el do. Llegaba a tener hasta 7 latas con sonidos diferentes. Bueno, y tengo entendido que lograste tocar el manicero como una de las primeras piezas. Con esas latas casualmente, Oscar. Sí. Con esas latas casualmente frente a mí, yo sentado en el suelo, hacía con las manos esto. Pam, 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 tan, 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 Sí. tan, tan. O sea que Sí, el tan lo tenía aquí, el tan lo tenía aquí, el tan lo tenía aquí, el tan. O sea, sí, orgullo para Moisés Simons. Sí, señor, sí, así mismo. Bueno, pero tú oías la música esa en la radio o algo, ¿no? Sí, bueno, yo estaba ya la música que me llegaba, o sea, me llegaba indirectamente en aquellos primeros momentos, porque déjame decirte que mi juego predilecto, bueno, por eso empecé por ahí, mi juego predilecto era la música en diversas maneras. O sea, a veces cuando ya tomé un poquitico más de conciencia, yo tenía por costumbre sentarme a escuchar la radio y a cambiar la radio de un lado para otro del dial hasta que encontrara una canción que me gustara. Y muchas veces en esos espacios de tiempo yo escuchaba la frase de los locutores: ahora algo nuevo, este es un estreno que sea en esta emisora, bueno, todas esas cosas. Y entonces yo jugaba a eso, a que yo era locutor y música, o sea, todo eso. Y así, incluso después, así fue como también compuse mi primera canción. Cantando un pedazo de esa canción. Y entonces yo retomé ese pedazo, claro, cuando yo tenía buena memoria, una buena memoria. Y retomé ese pedazo para seguir construyendo esa canción hasta que finalizara. Y era una ranchera mexicana, porque en aquellos tiempos se escuchaba mucho esa música, o sea, la música de México. Había programas por todas las emisoras radiales de Cuba. Sobre todo, Osvaldo, que en el interior se escuchaba mucho la música mexicana, sí, ¿no? Más que dentro de la Habana misma, ¿no? Allá por las villas, Matanzas, Oriente, exacto, había mucha música mexicana en la radio local, provincial de esos lugares. Y en La Habana yo tenía también la costumbre de escuchar la hora mexicana de Cadena Habana, que era de 6:30 a 7:30 de la noche, más o menos. Sí. De 6 a 7. Y ¿no? Todas esas cosas. La radio fue mi compañera ideal para el disfrute, o sea, para escuchar las canciones. Por eso yo he oído mucha música que se me ha quedado en mi ADN. Yo incluso a veces me quedo hasta medio frío y digo, ¿cómo es posible que yo, después que hace tantos años que yo no oía una canción X, yo la puedo cantar de memoria?
Eso es. Osvaldo, y aquellos temas de Francisco Gabilondo Soler de Cricri, de los programas infantiles, que había un programa en La Habana del Tío Lara, que yo de niño lo escuchaba, me aprendí las canciones de memoria. ¿Tú recuerdas aquella del chorrito, de la marcha de las letras? Había un chorrito, se hacía grande, se hacía chiquito. Y aquella otra de que todos los niños estén muy atentos. Sí. La marcha de las letras, increíble. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo aparece la guitarra en tu vida? Bien, eso es otro cantar. Antes de la guitarra aparecieron otros buenos amigos, como lo fueron las filarmónicas, o sea, lo que le llamamos nosotros filarmónica, sí. Que también se le llama armónica, pero eran las armónicas corrientes, o sea, nada más que podías tocar en do mayor. ¿No? Y yo me ponía a tocar las melodías, o Susana, todas esas canciones. Yo la tocaba. Ahorita yo tenía hasta una armónica en la mano porque tengo un juego de armónicas aquí, esa pequeña. Y entonces, ustedes saben que yo, bueno, tanto di que dije, bueno, voy a experimentar y con una de esas filarmónicas de tocar la melodía de En las tinieblas. Y yo empecé. La, si, do, mi, re. Claro, es una tonalidad menor, ¿no? En la menor. Dice, re, mi, fa, la, fa, sol, la, sol. Sol, la, si, do, si, sol. Si, do, si, la, si, la, sol. Pero yo decía, ese sol no me conviene. Tendría que ser, si, la, sol, para mí. Pero el sol era sostenido. No lo tenía la filarmónica. Entonces yo decía, yo le echaba la culpa a la filarmónica, como es natural, y entonces tiraba la filarmónica en el piso. Y decía, esta filarmónica no sirve porque no me da la nota que yo quiero que me dé. Y es que no la tenía, porque esos eran instrumentos muy corrientes, incompletos, ¿no? Y así rompí varias filarmónicas. Nunca llegué a tener la filarmónica esa que tenía un botoncito para cuando tú la apretabas te daba las notas, lo que le llamaban los sostenidos, ¿no? O los bemoles también. No, esa nunca la pude tener, pero sí vi una vez cuando era niño. Mi ambición era tener, pero bueno, mi madre trabajaba de criada en una casa también, y o sea, siempre tuve ese, cuando me llevó a La Habana, pues ella se quedó trabajando, buscando su sostén, y no alcanzaba para mucho lo que ella ganaba, y bueno, no me pudo conseguir eso, pero sí me consiguió después una cosa que le llaman el xilófono o xilófono, que eran, me recuerdo que un día de Reyes me lo regaló, y ya ese estaba en otra tonalidad, pero era la disposición esa de lo que llamamos las marimbas, se tocaba con los palitos y eso. También con eso yo saqué varias cosas. Yo recuerdo que mi tía, que vivía con nosotros en La Habana, en la calle San Nicolás, cuando ya mi madre consiguió un lugar donde vivir, establecerse, mi tía me decía, ¿tú quieres que te toque Oh Susana? Yo le decía, sí, toca. Y yo veía que a la primera mi tía tocaba eso. Y dije, pero ¿cómo mi tía? Si mi tía no sabe nada de música, ni nada, se le toca antes. Y era que el xilófono tenía un librito donde te indicaba. Claro. Y eso, claro, yo no lo sabía, no sabía lo del librito hasta que me enteré. Pues. Y claro, ¿no? Así, vaya, ese fue mi instrumento hasta que llegué a la guitarra. Resulta ser que cuando ya llevaba unos 6 años en la escuela, se abrió una convocatoria en la escuela para estudiar guitarra. Yo oía a los muchachos cantando. Yo recuerdo el día que llegó Martín Rojas a la escuela, que él llegó en un mes de las vacaciones a esa escuela y se sentó a tocar la guitarra. Él tenía un profesor que era el padre de Iván Caña, de Pedro Caña, y toda la familia. Sí. Que cuando llegaba a la escuela, él le tocaba una flautica a Martín desde lejos, ya él tocaba las flautas de los amadores de tierra en La Habana.
Y entonces Martín ya se alistaba para ir a dar sus clases con Caña. Sí. Y nada, yo toda esa historia la vi, o sea, pero yo veía la guitarra como algo lejano para mí. Yo era muy niño todavía con aquello. Hasta que por fin, ya te digo, se abrió esa convocatoria en la misma escuela y para impartirle clases a las personas que estuvieran interesados en tocar guitarra. Y esas clases se daban por la tarde, no por la mañana. Pues por la mañana lo que se daba era las asignaturas que iban a examen. Y así fue como me metí en eso de tocar la guitarra, claro. Con la profesora Débora Cabrera, que nos daba la clase. Y así fue que comencé entonces mis estudios de guitarra, un curso especial que para ciegos, ¿no? Y sí, aprendí a tocar muchas piezas clásicas y demás, pero a mí me gustaba más lo popular, me gustaba más lo llamado popular, o sea, lo que yo escuchaba en la radio, sí, claro. Escuchaba siempre por ahí, y entonces ese complemento lo busqué en la barbería, donde se me perdió un bastón más tarde un día. Sí. En la calle San Nicolás, en la acera del frente, había una barbería. Yo pasaba la calle sin bastón. Y entonces allí el barbero le gustaba la guitarra y me enseñó lo que me faltaba por aprender, que la profesora no me lo enseñaba porque la profesora era de música clásica. Claro, claro, claro. Y entonces me enseñó a rayar la guitarra para hacer la guaracha. Me enseñó los arpegios para hacer el bolero. Y ya después yo mismo sacaba los acordes. O sea, yo aprendí los primeros acordes con la profesora. Pero ya después yo mismo, o sea, con la habilidad que había adquirido, claro, sin tener que preguntarle a nadie, porque yo de oído me aprendí los acordes más complicados ya. Los acordes ya de sexta, de séptima, ¿sabes? Los acordes esos de trecena y de oncena, los aprendí yo solo ahí, paleando. Y entonces nada, así fue mi bregar por la guitarra, que desde que llegó a mis manos fue para acompañarme siempre, toda la vida, siempre he tenido la guitarra para poder componer mis canciones. Sí, la guitarra y tú, así se llama. Sí, exactamente. Y al principio yo expliqué también alguna vez, bueno, ya creo que dije antes ahorita, yo compuse mi primera canción sin auxilio de ningún instrumento. Como jugando a la radio, como yo les decía a ustedes ahorita, pero de verdad que ya cuando yo tuve la guitarra, ese era el complemento que yo necesitaba para poder inmediatamente armonizar la melodía que yo estaba construyendo y la letra. Tremendo. Y entonces las primeras influencias musicales fueron, bueno, la música mexicana, la música cubana. Claro. Varias cosas, la música clásica de la escuela, o sea que tuviste varias referencias e influencias, ¿verdad? Sí, pues, sí. Yo llegué a tocar el preludio de Diálogo. Ahora, si me pones ahora, no te lo toco. El preludio número 1. Pero ya no lo toco, pero bueno, llegué a tocarlo porque la enseñanza abarcaba lo que era la música clásica. O sea, pues, claro. También hacíamos otras cosas. Ella estaba muy relacionada en amistad con Harold Gramash y tenía en sus manos pues arreglos para grupos de guitarra, y entonces ella nos los aplicaba a nosotros. Nosotros teníamos en la misma escuela pues un grupo de alumnos y en las actividades de fin de curso pues tocábamos todos. Recuerdo que una vez tocamos aquello, la comparsita. La comparsita. Esa es la argentina. Y bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Tocamos. Y nada. Bueno, ¿y cómo evoluciona Osvaldo Rodríguez de un joven con interés en la música a un artista? Bueno, ya habíamos terminado la enseñanza primaria en la escuela y comencé a dar con un grupo de los compañeros míos de clase que siempre estuvieron en la escuela, o sea, en el mismo grado. Empezamos el 7º grado y nos dieron una autorización especial para estar un año más estudiando, repasando por el día en la escuela y estudiando por la noche, por primera vez para nosotros en una escuela normal para videntes, o sea, una escuela normal. Eso nos trajo a nosotros un poco de
complicación en el sentido de que era un método diferente, pues cuando la profesora iba a la pizarra, la profesora ya en el aula nocturna, o sea que dábamos el 7º grado, ella iba a la pizarra, pues empezaba a escribir, porque ella consideraba que las personas, que en su inmensa mayoría era evidente, pues estaban viendo lo que ella escribía y demás. Nosotros teníamos que preguntarle, yo me acuerdo que yo tenía que preguntarle al alumno que tenía al lado, al amigo que tenía al lado, para vidente, ¿no? Para decirle qué fue lo que pusieron en la pizarra. Y así más o menos, con mucho trabajo, tomábamos nota, pero el sistema Braille es un sistema muy lento para tomar nota. Sobre todo cuando tú escribías en una regletica, no en una máquina de escribir, sino en una regletica, que es más lento porque tienes que darle todos los golpes al punzón, bueno, todo aquello. Con trabajo hicimos ese grado, pero recuerdo que habíamos 4 personas que, o sea, estábamos Leonardo, Amelia, Bertica y yo, que los 4 estudiamos la guitarra en la escuela, pero nunca se nos había ocurrido lo que una persona nos sugirió, que nos dijo, ¿por qué ustedes no preparan un cuarteto para la primera, o sea, para el primer evento que haya ahora allá en la secundaria básica? Y así un poco nos dieron como un pie forzado. Entonces yo monté las voces para hacer una canción juntos. Nunca lo habíamos hecho a modo de cuarteto, pero yo monté las voces. Y ¿qué te cuento? Que eso fue el debut de ese cuarteto fue fuera de la escuela normal para ciegos, de la escuela donde estábamos, sino se hizo en una escuela que estaba frente al obelisco, en la 100 y la 31, en Marianao, normal para personas videntes. Y en esa actividad cantamos para esa... Entonces ya Bertica estaba contigo trabajando. Bertica empezó desde 3er grado conmigo. Sí. Ella perdió un curso, ella había llegado un poquito antes a la escuela que yo, pero ella tomó un curso, perdió un curso porque por enfermedad, y entonces así me la encontré yo ya en el 3er grado. Leonardo y Amelia sí venían conmigo en el mismo desde el preparatorio, o sea. Sí. Y nada, así empezó ese cuarteto hasta que nos embullaron y nos presentamos en la Oficina de Artes y Espectáculos de La Habana Libre. Ya con más o menos, ¿qué fecha estamos hablando, Osvaldo? ¿Qué año fue ese? Ese fue el 1 de julio del año 1966. 66. Okay. Sí, allí llegamos a la oficina, como decimos nosotros, aquí estamos porque llegamos. Claro. Y entonces queríamos que nos audicionaran, que nos escucharan, porque nos dijeron que esa era una buena manera de... Ya yo antes, te voy a explicar, o sea, ya yo antes había incursionado como solista, yendo a programas de aficionados. Yo fui a un programa de Radio Lavín solo, pero bueno, eso no tuvo tanta trascendencia para nada, ¿no? Pero bueno, ya yo había hecho mis experimentos cantando solo, acompañado. Yo me acuerdo que una vez me acompañó uno de los pianistas que tenía la emisora de Radio Lavín. No recuerdo si era Kemal Cairú, yo no sé cuál de ellos, estos conocidos, era, pero bueno, yo fui y canté acompañado. Pero bueno, eso fue historia pasada. Claro. En el momento del cuarteto, pues entonces quedamos en espera de un permiso que nos iban a dar para comenzar a trabajar, hasta que ese permiso se dio, y entonces debutamos en el programa Fiesta a las 9 de Oscar Luis López, profesionalmente, como cuarteto. ¿Eso era televisión o radio? Radio, esa era radio por la CNT. Esa era por la CNT. Lo dirigía Oscar López, que nos escuchó. También hicimos algunas grabaciones en Radio Progreso y fuimos a un estudio por allá por... Osvaldo, perdón, ¿y ahí ya se presentaron como Voces del Trópico? Sí, ahí nos presentamos como Voces del Trópico. O sea, el Cuarteto Voces del Trópico nace, vamos a decir, el 1 de julio por aquello que fuimos a la Oficina de Artes y Espectáculos, ya con ese nombre. Ya con ese nombre. A registrarse. Sí. Y entonces, bueno, hasta que nos dieron el permiso. Voces del Trópico, ¿por qué Voces del Trópico? Bueno,
ese nombre nos lo sugirió alguien, ¿no? Eso no estaba en nuestras manos. O sea, yo creo que fue la madre de Bertica, la madrastra de ella, ¿no? Madre de crianza, que nos sugirió ese nombre. Aunque no tenía tanto vínculo, bueno, ya había un punto de referencia para nosotros que era el conjunto Antares, que era el conjunto donde empezó Martín, Vicente Blanco, Fausto de Armas, bueno, todas aquellas personas que estaban antes que nosotros en la escuela. Sí. Y claro, teníamos que tener un nombre, vamos a decir, diferente, un repertorio también un poco diferente, porque cantábamos las canciones de moda en aquella época, o sea, las canciones modernas. Recuerdo Cuando el Sol de Teresita Fernández, de María Álvarez Ríos, las canciones esas que cantaba Luisa María Güell, de que época, bueno, eran parte de nuestro repertorio, como las canciones de los 5 latinos. De los 5 latinos, sí. Se nos daba por aquello del background vocal y la voz solista, ¿no? También con la influencia que traíamos también algo de los Zafiros, que ya estaban sonando hacia muy bueno. La radio. Y entonces, claro, pues así empezó ese cuarteto. Pero monté alguna que otra canción mía. De mi propiedad, pero no era la característica de ese grupo cantar canciones propias, porque no eran conocidas. Sí. Osvaldo, ¿y qué instrumento usaban ustedes en Voces del Trópico? No, solamente dos guitarras de cajón. Y aunque Bertica y Amelia tocaban la guitarra también un poco, ellas estaban más dedicadas a cantar. O sea, ¿Había alguna clave o maracas o algo de eso? No, guitarra. No, en ese momento no, pero oye lo que pasa. Al cabo del año de formación del cuarteto, fuimos a trabajar a una escuela de veterinaria. Fuimos con no recuerdo cómo se llama ella, Hilda, bueno, una actriz muy conocida de Cuba, el nombre se me olvida, tan presente. Bueno, fuimos un grupo de artistas a trabajar allí. Entre ellos estábamos el Cuarteto Voces del Trópico. Pero en esa escuela veterinaria conocimos a unos músicos que eran de un grupo, de un combo que tenía esa escuela, combo como decían en aquel entonces. Sí. Y el baterista nos acompañó. Incluso hasta les pedimos las guitarras eléctricas que tenían ellos, porque tenían 2 guitarras eléctricas, para entonces tocar, Leonardo y yo, por primera vez, ante un público, la guitarra eléctrica, y así trabajamos. Y el baterista nos acompañó, porque las canciones que cantábamos eran canciones conocidas. Tenía mucho que ver con el pop el pop de España, o sea, el grupo esto de los Brincos, sí. Junior y demás. Osvaldo, ¿y cómo tú le llamarías al género de la música que ustedes estaban tocando con Voces del Trópico en ese momento? ¿Qué género era? Era una mezcla, porque lo mismo tocábamos canciones de los 3 sudamericanos, un poco que música ligera, vamos a llamar, de los 5 latinos, pero bueno, tocábamos baladas, ya calipso también tocábamos, del tipo de Zafiro. Recuerdo que Amelia, como artista, hizo una versión, o sea, preparamos el montaje de la canción aquella de Miguel Cancio de los Zafiros, que se llamaba Perdóname, mi amor. Que sí, Ignacio, muy buena. Ignacio cantaba. Era una balada, una especie de balada. Una balada, sí. Ya perdóname, mi amor. Por lo que he hecho. Esa canción. Sí, y entonces la montamos y Amelia la interpretaba muy bien, la verdad. Entonces, claro, era una mezcla, era un híbrido de canciones donde lo que menos tocábamos nosotros era música cubana, eso sí. Y acaso alguna canción mía, pero ya en el aire ese del carizo o de lo que se oía en aquel entonces en Cuba. Pero, volviendo a la escuela a la escuela de veterinaria, el baterista tocó con nosotros y a nosotros nos tocó mucho, nos gustó mucho escuchar el sonido del drum. Claro, claro. Y eso que no teníamos un bajo, porque Leonardo tocaba la guitarra más acompañante
Y entonces, claro, le daba algunas a los bordones de la guitarra para que pareciera un poco el sonido del bajo, pero no llegaba a ser. Y nos gustó tanto que entonces llamamos a Jorge para que se incorporara a nosotros y fue el quinto integrante de Voces del Trópico. Entonces, Voces del Trópico más Jorge Aguilera fuimos los que después, un tiempo más tarde, en el año 1968, creamos el grupo Los 5-4. Ok. Por muchas razones, por el bombillo 5-4. Esa es una buena pregunta. Entonces, el Voces del Trópico duraría 2 años. 2 años. Más o menos. 2 años. Y entonces, con lo de los 5-4, no solo cambia el nombre, pero cambia un poco la música. Con las guitarras eléctricas, más la dinámica. Ya se oye un sonido distinto. Claro. Claro. Guitarras eléctricas. También ya teníamos la guitarra bajo. Entonces, Vertica comenzó a tocar la guitarra acompañante. Amelia tenía un poco más de miedo en tocar y entonces tocaba un poco la pandereta. Así empezamos en el grupo. Y Jorge en el drum. Sí. Y entonces así comenzamos con un repertorio de canciones propias. En este caso, todas las canciones eran mías. Y el debut de este grupo de los 5-4 fue una cosa increíble porque fue en el teatro de Isla de Pino, en el Teatro Victoria de Isla de Pino. Sí. Y allí debutamos. Y para el público, en el cartel que rezaba afuera, en los días de esa actividad, porque ya Voces del Trópico había ido en algunas ocasiones a la isla, decía, esta noche se presentan el cuarteto Voces del Trópico y los 5UQ. El que puso el cartel puso la Q en vez del 4. Y con ese disparate. Y entonces resultó que empezamos a tocar primero el repertorio conocido hasta ese momento de Voces del Trópico. Ahí habían algunas canciones. Ya teníamos una guarachita de un autor venezolano que vivía en Cuba, que se la dedicó a Banao. Y entonces, bueno, ya teníamos algunas cosas más. Nos habíamos ampliado un poco, pero bueno, en la primera parte se cantaron las canciones de Voces del Trópico y en la segunda parte el desconocido repertorio de los 5-4. Y fue bueno aquello, porque la gente pensaba que era otro grupo y éramos los mismos. O sea, debutamos de modo original. A partir de ahí ya se acabó Voces del Trópico. Sí, tuvimos la crítica, la buena crítica y la buena sugerencia y la sincera crítica de que nos decían, pero ¿cómo ustedes van a sacrificar el nombre si ya ustedes tenían un nombre? Y en realidad el nombre de nosotros era un nombrecito, era un nombre con letras grandes, pero lo cierto es que digo, bueno, vamos a tomar el riesgo y el riesgo nos dio... Sí, valió la pena. Sí, valió la pena ese riesgo. Claro. Además, 5-4 por más de una razón. 5-4 por el bombillo que nos daba problemas. Sí. 5-4 porque éramos 5 personas y 4 eran no videntes. Y 5 porque esos 4 no videntes eran los que cantaban. O sea, por muchas razones. Pero sí, bueno. Interesante la combinación, ¿no? Toda esa combinación se usó para bien, ¿no? Claro. Y hemos hablado de esto un poco, Osvaldo, por ejemplo, el 5-4, el tubo ese, ¿era de qué equipo, de qué amplificador? ¿Cuál era el problema? Mira, el bombillo 5-4 era el rectificador del tipo de equipos que usábamos nosotros, porque eran equipos, vamos a decir que caseros. Sí. Les digo yo caseros porque había en Cuba, había unos locales que pertenecían a la Big Cuba antes, que tenía que ver con las vitrolas, y entonces con los chasis de las viejas vitrolas que habían, se construyeron esos equipos que unos se usaban para amplificación y demás, y entonces nosotros conseguimos unos equipos de ese tipo para poder trabajar. O sea, como éramos 2 guitarras y un bajo, pues teníamos los 3 equipos. Y con eso, como digo yo, con esos cacharros empezamos a trabajar. Pero el 5-4 que les faltaba a usted era de cuál equipo? Nos daba guerra. Era de los cualquiera de los equipos de la guitarra o del bajo.
Yo sé, pero el que les dio problema, o sea, por la cual ustedes nombraron la banda, sí. ¿Era de cuál de ustedes, de qué equipo de ustedes era? ¿O eran todos tenían el mismo problema? Todos, porque había escasez de ese bombillo, o sea, el 5-4, y además se deterioraba con mucha facilidad, no sé por qué razón. Yo no me acuerdo ahora si era de un equipo en particular. Yo creo que sí, que era del bajista. Porque yo me acuerdo que yo tocaba con un equipito alemán MB2 que teníamos nosotros, que parecía un acordeoncito del equipo ese. Yo tocaba la guitarra, pero aquel equipo no tenía más de 10, 15 watts de salida, o sea, imagínate, aquel tiempo. Y el equipo del bajo, sí, que fue el que se construyó ahí en la Bizcuba, pues sí. Ese era el que daba. Ahora, Osvaldo, tocaste un tema interesantísimo acerca de la necesidad del país de convertir las Victrolas en amplificadores para música y para otras cosas. Increíble. Sí, claro. No vamos a decir que las Victrolas ya estaban en desuso, porque yo recuerdo que todavía en algunos lugares había las Victrolas, pero bueno, ya estaban dando, como decimos nosotros, dando problemas, dando bateo, ¿no? O sea, exactamente, claro. Se las desactivaban y entonces pues eso se utilizaban esos chasis para la construcción de equipos ya te digo, de amplificación y para instrumentos musicales. Sí. Bueno, hay mucha historia de eso y nosotros hemos hablado de eso un poco, no solo los amplificadores, sino hasta las mismas guitarras que había que hacerlas. Para terminar esto, yo me acuerdo que cuando nosotros grabamos más tarde, en el año 1972, se me perdió el bastón. Yo recuerdo que cuando hicimos primero grabamos el background, o sea, los instrumentos, y después se grababan las voces. Cuando terminamos el último compás de la canción, donde decía, se me perdió, el sonido ese de un acorde que se ponía en la guitarra. El equipo MB2 que yo tenía, cogió candela en el estudio. Sonó por última vez, sonó rajado, como el distortion que tenía. Encendido. Oye, Osvaldo, has mencionado 2 veces en esta conversación lo del bastón que se perdió. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿En realidad en la barbería se te perdió el bastón o fue una imaginación y un tema o algo que pasó? Ahora te cuento. Yo dije en algún momento de nuestra conversación que yo tenía por costumbre pasar desde el edificio de la calle San Nicolás. Exacto. San Nicolás 160. Yo pasaba la calle San Nicolás, vamos a decir, con los ojos y los oídos cerrados. Claro, porque era una calle de poco tráfico. Era familiar para ti también. Sí, ¿no? Esa calle tenía el tráfico de un solo lado, o sea, de Malecón hacia Virtudes. Y no se podía decir que era un remanente de Galeano. No. Galeano todavía tenía doble vía. Bueno, el caso era que yo pasaba a la acera de frente y tenía por costumbre entrar a la barbería, pelarme, o compartir con la gente y ponerme a cantar con la guitarra o aprender de Hernández. O sea, que yo tenía por costumbre ir a la barbería sin el bastón. Pero un día yo tuve que hacer una gestión en el Vedado desde la calle San Nicolás. Sí. Y regresé temprano en la mañana, a las 11:30, 11:40 minutos por ahí. Yo decía, bueno, me queda tiempo para entrar a la barbería y pelarme. Bien, ahí, eso fue lo que hice. Entré a la barbería, el barbero me peló, subí a mi casa. Yo tenía que salir a eso de las 1:30, a las 2 de la tarde. Y cuando yo fui a salir de la casa, me puse a buscar el bastón, no lo encontraba. Sí, no lo encontraba. Y era porque yo, que había venido, como ya te dije, del Vedado, y había entrado a la barbería, bueno, claro. El bastón lo dejé en la barbería, pero yo lo estaba buscando en la casa porque me había olvidado ese detalle. Por la costumbre, pues creo que fue la primera y única vez en mi vida que entré con bastón a la barbería. Pues fíjate que se me perdió y en media hora compuse la canción. Sí, que hablas del Malecón, por cierto. Sí, claro. Pero fíjate que yo la hice en tono un poco jocoso, pero para mí eso es un poco serio. Ese bastón que se me había perdido, que yo creía perdido, era un bastón que me regaló un buen amigo mío, hecho de un palo de guayabo. Sí, son muy duros. Sí, un bastón
duro, fuerte, pero todo es pintorreteado. Ahora, Osvaldo, te voy a hacer una historia mía personal contigo, que yo me la tengo en mi memoria fija ahí, grabada. Cuando yo estaba trabajando en el primer piso del ICR, que había una escalera que subía a los pisos superiores, ahí estaba la CMBL, compartía el micrófono con Gladys Guizubeta y con Ramón Fraga, y ambos fallecieron ya. Y yo recuerdo que tú subías la escalera principal, que estaba frente a la calle, doblabas a la derecha, ahí los actores cogían sus libretos, volvías a hacer una derecha y había una escalera hacia arriba, donde se grababa y yo te vi doblar por allí. Yo estaba parando en la puerta de la emisora, la emisora pequeña que estaba ahí, y te vi doblar por ahí, te saludé, Osvaldo, ¿qué? Aquí, y te vi subir corriendo. Corriendo. Yo subí en la escalera como un cohete, y nunca, yo sé, yo te vi, y nunca te vi con un bastón, nunca, jamás. Y entonces yo digo, este hombre, si fuera estos tiempos, te diría que tú eras un GPS viviente. Lo que pasa es que allá no había GPS en aquella época, ¿no? Pero fue una cosa increíble. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llegaba a la CMQ, que para mí era familiar, claro, yo tenía ya en aquel momento un bastón plegable y me lo guardaba en el bolsillo. Okay. A la hora de caminar, pues, sobre todo en lugares que ya yo conocía, además yo ya te digo, yo veía un poquito, yo no te voy a decir que yo veía mucho. No me servía para pasar una doble vía. Claro. Importante. Eso tenía muchas veces. Tú veías el semáforo de 23 IM. No, de día no. De noche sí. De noche sí lo veía. El semáforo, sí. Sí, ese sí. Pero bueno, el bastón me hacía falta de todas maneras, porque claro. No estaba de más y además estaba pintado de blanco y rojo. Claro, que sí, claro, no te lo veía porque lo tenías en el bolsillo en aquel momento, ya cuando entrabas en el edificio. Ajá, cuando entraba al edificio ya me echaba en el bolsillo, ya yo tenía dominio exacto de las escaleras y las subía. No, una cosa rápida, sí. Sí, señor. Y fíjate que eso ahora me viene a la mente, porque yo acabo hoy de venir de unos ejercicios, de caminar. De un tiempo yo tuve que aguantar un poco lo que fue la caminata, con esto de la pandemia. Sí, claro. Y al caminar otra vez digo, bueno, mira, no sé, me siento por momentos, me siento como aquel niño que yo era, que tenía esa actividad. Y nada más que llevo 4 días seguido caminando ahora. Oye, y Hernán te está haciendo preguntas muy inteligentes, muy interesantes acerca del recorrido ese maravilloso de tu vida, de niño artístico. Estás con los 5/4, pero después te sentí más como solista, acompañado por grandes orquestas en grandes eventos. Sí. ¿Esa transición cómo fue y en qué tiempo? Bueno, mira, primero te voy a decir que, como yo les decía a ustedes, yo me valía mucho de mi guitarra para hacer mis canciones. Sí. Y por esta razón yo compuse más canciones de las que necesitaba el grupo Los 5/4. Claro. Yo determiné que para escribirle a Los 5/4 era un tipo de canción y comencé a hacer canciones ya un poco más trovadorescas, un poco más de trovador. Ese trabajo traté de hacerlo paralelo a Los 5/4. Sí. Y realmente no recibí la aprobación directa del CNCA, que era donde yo me encontraba en ese momento trabajando, porque el director del CNCA decía que si me permitían a mí llevar mi trabajo como trovador, independiente de Los 5/4 y hacer esas dos cosas, que con eso estaba creando la posibilidad de que otros cantantes y claro, eso, un conflicto de intereses, claro, en plantilla de grupos, pues entonces quisieran separarse de esos grupos y toda esa historia. Entonces yo le decía a ellos, no, yo no tengo interés en salirme del grupo, ni mucho menos, yo quiero hacer ese trabajo paralelo. Un poco clandestino lo hice por un tiempecito con Marta Valdés, allá en la sala de Blanc, que ella me ayudó mucho en eso. Pero ya ese era un trabajo ya paralelo y que lo hacía de vez en cuando. Ya yo me dediqué más al grupo hasta que, bueno, vinieron otros hechos. Yo diría que en esto tuvo que ver canciones como la canción del 20 aniversario, que la hice con la guitarra, sí, con ese nivel trovadoresco y toda aquella cosa.
Que se ganó un premio tremendo en Sochi, ¿no? Sí, bueno, esa fue una canción que en Sochi se premió. Se premió, sí. Sí, la que sale, porque pues, también es un festival en ese tipo de línea un poco política y demás. Claro, claro. Pero bueno, ese año también presenté otras canciones. Pero ya yo, desde El amor se acaba, desde el año 1977, ya yo era la voz prácticamente solista del grupo de los 5-4. Efectivamente. Y el grupo pues era, en el grupo del que yo formaba parte, pues me acompañaba. O sea, tu grupo acompañante. Prácticamente, siendo en la plantilla igual los 5-4. A punto que ya la gente me identificaba como Osvaldo Rodríguez y los 5-4. Y así hicimos varios álbumes, pero en el año 79, fue un año vaya, tuve bastante revuelo con mis canciones y demás, que había como 4 o 5 que se escuchaba que estaban en el hit parade y todo eso. Me llaman del ICR para participar en el festival de Sopo. Y yo les dije que yo no quería hacerlo. Sí, vaya, en aquellos tiempos, rechazar un viaje no era fácil. Cosa de loco. O sea, porque claro, es un suicidio. Muchas posibilidades. Claro. Aparte de la posibilidad de que te pudieras haber quedado en un viaje, también te da la posibilidad de con lo que tú podías reunir de la dieta, pues conseguir cosas que te hacían falta. Instrumentos que siempre tuvimos déficit, vaya, de verdad que tuvimos bastante dificultades con los instrumentos. Llevándonos ahora un poquitico atrás, en el Festival de Baladero 70, cuando participamos, tuvimos que tocar con instrumentos prestados de todo el mundo. Pero bueno, pues retomando otra vez el tema, en este año, en 1979, yo me negué a ir al Festival de Sopo, porque consideraba que eso podía entenderse como una traición, si se quiere. Claro, claro. Al grupo, y es el festival para cantantes solistas nada más. Posteriormente, en ese mismo año, me llama Luis Orlando Domínguez por lo del festival ese de Sochi. Y entonces, bueno, ahí yo un poco que dije, bueno, vamos a ir a ese festival. Y ese festival generó entonces que volviera yo en el año 80. Bueno, en ese festival donde tuve el gran premio. Sochi. Generó que por fin yo fuera en el año 80 al festival de Sopo. Allí no tuve el gran premio, pero la actuación mía fue la actuación que más aplaudió el público polaco. Fue relevante, la verdad. Fue relevante, a pesar de que no hay historia de esta canción, de la última noche de presentación, donde tuve que cantar siendo solamente, vamos a decir, mención en ese festival, porque ya los premios estaban repartidos, o sea, estaban otorgados. Y de verdad que fue, bueno, ahí fue donde hice como tercera canción, cuando después de haber cantado Sin Jamás, tuve que salir como 4 veces a la escena, porque el público no quería que yo me fuera. Y ahí fue que se me ocurrió eso de hacer el Quiéreme Mucho a 2 voces, o sea, pensando yo en 2 voces diferentes, la afinación, silbando y con sonidos guturales. Y fue eso que dice. Ahí como tú pudiste ver, canté a 2 voces, hice la melodía con sonidos guturales y silbando. Tuve que dividir para poder llevar la afinación de la voz primera y la afinación de la voz segunda. Sí, claro. Tremendo. Intervalos, de diferentes tipos de intervalos. ¿Y qué me cuenta de los concursos Adolfo Guzmán allá en La Habana? Eso fue en el año 79. Eso fue 79. Un poquitico antes de lo de Sochi. Sí. Yo llevé al concurso Guzmán 2 canciones. Y me escogieron la canción de mi compañera, que fue la canción que le dediqué a Lupe. Sí, muy linda canción. Ya teníamos más de 5 años de casados.
Qué bien. Y entonces esa canción obtuvo el primer premio de ese festival, o sea, el equivalente a segundo lugar. Sí. El gran premio en ese año fue la canción de Quijano, Ricardo Quijano, Ser de ti y ser de mí. Y la mía fue el segundo lugar. Hubo mucha discusión con las canciones que se premiaron, las canciones otras canciones que... Claro. Premio, con todo el concurso. Yo creo que no sé si estoy un poco confundido, pero hubo un Guzmán que tú sacaste el premio, obtuviste el premio de la popularidad, y creo que el tema de Tú eres la música que tengo que cantar. No, el primer premio. El año que cogió Tú eres la música que tengo que cantar, que es la de Pinelli, que cantó Pablito Milanés. Yo gané el premio de la popularidad con una canción que se llamaba No es tan difícil. Pero bueno, que era difícil de cantar. Era difícil de cantar. Sí, recuerdo. Pero bueno, sí, ese fue en el año 83, ya 4 años después de... Sí, yo lo vi en televisión. Todo aquello. Y después en el año 85 participé con Adán Rey, hicimos una canción de los hermanos Novo, de Roberto Novo, de Pedro Novo, el hermano más chiquito, que se llamaba Vamos Amor, que está ahí en YouTube también. Vamos Amor, sí, la vi, la escuché. Adán Rey, que estuvo por acá, no sé qué se hizo de ese muchacho. Yo lo conocí. Yo le he perdido un poco el rastro. La última vez que yo vi a Adán Rey fue en el 2016, cuando Lupe preparó las cosas para celebrar mis 50 años de carrera, que una actividad hubo aquí en Alfaro. Aquí. Sí. Ahí lo vi, desde ese día no lo he visto de nuevo, o sea, hace ya 6 años que no veo a Adán Rey, no sé nada de él, pero bueno, retomando la cosa esta de los festivales, bueno, mi compañera fue en agosto del año 79, eso fue un año, vaya, de mucho éxito de mis canciones. En el 80 viene el Sopot. Anteriormente a eso, canté una canción de Alberto Vera y Vicente Rojas, que se llama La vida siempre es mucho más, que fue una... Buenísimo tema, bellísimo. La vida siempre es mucho más, que se divulgó mucho. Fueron años vamos a decir, de éxitos allá y eso. Y bueno, y conjuntamente con Sin Jamás, pues bueno, fueron canciones que... Y posteriormente viene entonces lo del año 1981, que mira tú lo que pasa. La referencia que hay, que en el año 1974, Fara María, me recuerdo de aquel largo viaje, gana uno de los premios del evento de Japón. Pero realmente no había un cubano que hubiera ganado el premio absoluto, o sea, un gran premio en ese festival. En el año 81, yo me entero de la existencia de ese festival un día antes de componer la canción. No me digas. Porque sucede que ya los autores habían presentado las obras, los intérpretes de esas canciones que habían presentado sus obras y las iban a mandar a través de Cuba Artistas, pero el director de Cuba Artistas preguntó si había alguna canción de Osvaldo Rodríguez como para participar en ese evento, porque los japoneses tenían que escoger entre las canciones que se enviaran, la canción que representaría a Cuba en ese festival. Claro. Y entonces Pedro Orlando dijo, no, hay que avisarle a Osvaldo. Bueno, me avisaron, yo pedí las bases del concurso. Y como que dicen, un santiamén. Sí. Dice, canción de, digamos, ¿qué más da? Y la mandé a voz y piano, que fue como la pude mandar, porque ya estaba cerrándose la convocatoria. Y entonces tuve la suerte de que a través de un buen amigo de Jorge Luis Prada, el pianista, hizo posible que él hablara con Andrés Alén, que fuera también después pianista del grupo de Arturo Sandoval, que Andrés Alén hiciera el acompañamiento del piano para poder se preparó una parte de piano. Y entonces, bueno, pues canté esa canción para enviarla al concurso y los japoneses escogieron esa canción. Sí. Entre todas las canciones cubanas que se habían, desde Cuba, que se habían enviado al festival. Incluso yo recuerdo que todas las canciones que enviaron
desde Cuba se mandaron en inglés, porque, claro, había que mandar una versión al inglés en letra, aunque fuera, ¿no? Aunque no cantada, pero todo el mundo dice, bueno, en este festival hay que cantar en inglés, pero no, yo la canté en español. Yo mandé la versión, la letra en inglés, o sea, el texto en inglés también, para que supieran los japoneses que el contenido del literario de la canción. De la traducción. Sí, pero exactamente, pero la canté en español. Y fue la única canción que se escuchó en español el día del evento, a finales de octubre, el 31 de octubre del año 1981. Y con esa canción pues obtuve el premio más importante de mi carrera, indudablemente, como el ganar en ese festival. ¿Fue ese festival el más memorable para ti, Osvaldo? Bueno, memorable desde el punto de vista de resultado, vamos a decir, de aval, sí, pero yo participé posteriormente, 11 años más tarde, en el Festival de Viña del Mar. Conseguí las bases, no fue que el Ministerio de Cultura ni sus entidades estuvieran interesados en que yo fuera al evento. Ese era un evento que estaba también suscrito Cuba, y a veces mandaban unas canciones, pero yo no había mandado nunca nada. Entonces en el año 92 le pedí a un buen amigo las bases de ese concurso y clasificó mi canción entre las 26 finalistas pero no obtuvo ningún premio esa canción. Pero sin embargo el premio grande que me otorgó fue que el público respondió tremendamente. Ahí está la prueba de la noche de las premiaciones, que esa prueba yo mismo que la viví, me emociono cuando escucho la canción, porque de verdad que recordar aquel momento que con todo en contra, pues yo canté esa canción, como para llevarme un premio, pero no me dieron ninguno. Fui el único de los 6 finalistas que no fui reconocido con ninguno de los premios. Ahí también había intereses políticos. Es que también lo que pasa con todo esto es que la política, yo digo, para resumir y no decir más nada de esto, yo digo que la política es el cáncer que aún vive entre los cubanos. Cambiar por amor me parece lo más sano. Y yo creo que es un cáncer mundial. Sí, señor. Oye, y después tuviste la OTI en España. La OTI en el año 94. Ya la salida de ese festival determinó que fuera el vehículo para yo definitivamente salir de Cuba y quedarme fuera de Cuba. O sea, tratar de hacer una reconstrucción de mi vida, de mi carrera. Me permitiera seguir viviendo de lo único y mejor que sé hacer yo, es cantar y componer canciones. Fui a ese festival. También llegué a la final, finalísima, entre las 12 canciones finalistas. Ya hubo 3 rondas en ese mismo festival y pasó lo mismo. O sea, yo tuve buena acogida. Yo no creo que la canción no tenía la explosividad de la canción que presenté en Viña del Mar, pero era una buena canción igual también. ¿Qué canción llevaste a la OTI, Osvaldo? La OTI fue Amor y Cadenas. Sí. Que casualmente está en el mismo álbum de Las Reglas de Juego, porque después la grabé aquí. Hice una grabación con el sello Phono Sound de Franklin Marco, que me dio la mano en eso. Y entonces se grabó en ese álbum posteriormente, aquí en el 2005. Amor y Cadena fue la canción del año 94. Y a partir de ahí, bueno, pues hice una nueva vida, tratando de enfocar mi carrera. Quizás lo que tenía un poco más en contra era ya la edad que tenía, el hecho de que Cuba no divulgaba tampoco artísticamente todo lo que se hacía en materia de música, como no fuera lo que le interesara divulgar. O sea, entonces en esa medida yo no pude, ya con 45 años, 46 años era casi que una locura retomar una carrera artística con tan poco aval, aunque tenía el aval de haber sido premiado en un festival. Pero eso también es otra historia. Otra historia. Cuando yo fui a
cuando yo fui ganador del Festival Yamaha, la EGREN se negó a la solicitud de Japón de que yo fuera a hacer una gira al país por haber sido ganador del certamen de primer lugar. Todas esas cosas que pasan. Son los controles que son los que arruinan la vida de las personas. Controles y conflictos de intereses. Sí, exactamente. Sí. Imagínate. Osvaldo, entonces en total grabaste, a ver, tienes los 5, 4, Sin Jamás, Motivaciones, Farandulero. Sí, Farandulero. Ya el Farandulero fue con La Pequeña Banda, o sea, fue con otro grupo que formé después del año 82, cuando me separo de los 5, 4, no por cuestiones personales vamos a decir, de desavenencias ni nada con el grupo, ellos eran mis amigos, pero yo tuve, producto de tanto trabajo que tenía, tuve unas presentaciones que tuvimos que hacer en la termoeléctrica de Cienfuegos. Parece que ya el cantar tanto, el tener que cantar por la noche y ensayar el repertorio de uno de los discos que teníamos que ensayarlo mientras trabajábamos por el día. O sea, que teníamos el día y la noche ocupada, pues se me presentó un hematoma en la cuerda vocal izquierda. Y tuve prácticamente que descansar un año o más de un año para en ese descanso que tuve. Fue entonces ya que seriamente pensé en seguir mi carrera ya en solitario. Ya desde antes yo se había dicho a ellos que tenía que dejarlo porque no podía seguir trabajando. En aquellos tiempos el grupo también necesitaba seguir trabajando. Ya tenía otros autores dentro de este grupo, como lo eran Jorge Rodríguez y Manuel Ornella también, que eran dos músicos nuevos que se habían incorporado, que tenían también canciones de ellos. Entonces yo tuve que, bueno, decididamente ya me fui del grupo y grabé entonces en el año 87 con otro grupo nuevo que se llamaba La Pequeña Banda, que así le titulé, Osvaldo Rodríguez y su Pequeña Banda. Hicimos el álbum Farandulero, que fue el último álbum que yo hice en Cuba. En Cuba. Y después hiciste 3 más en los Estados Unidos por un total de 7 álbumes, pero tuviste también singles, sencillos que grabaste también, ¿no? Sí, sencillos en diferentes momentos de la vida. Grabé sencillos también. Hubo un tiempo en que, bueno, de hecho, yo me inicié en el año 66, pero no fue hasta el año 1979 que hice mi primer álbum en la EGREN. O sea, yo estuve 13 años dando vueltas, grabando en otros estudios. O sea, no tuve... o grabando sencillos. Nunca me habían hecho... O sea, Por cierto, que en la EGREN lograste 3 discos de oro, ¿eh? En la EGREN. Sí, con esos 3 primeros discos, el 5-4, el Sin Jamás y el Motivación. Sí, bueno. Osvaldo, y has estado por muchos países. A mí tú, pues, desde luego, claro que tocaste en Cuba, pero tocaste también en Polonia, actuaste en Alemania, en la Unión Soviética, en Japón, y países del Medio Oriente, América Latina, España, Estados Unidos. Chile. Sí, esa es mi vida. Es todo lo que he podido hacer. Bueno, eso es más que la mayoría de no, es que has hecho bastante. Por otro lado, has actuado en la radio, la televisión, en teatro, cabaret, arenas, estadios, festivales internacionales, eventos privados y ahora con tu propio programa de Mi Guitarra y Yo. O sea, ¿qué más falta? No, pues seguir haciendo, porque yo no puedo parar, el tiempo no me lo permite, porque ya descansaré bastante después que me vaya del aire, como digo yo. Sí. O sea, que yo sigo haciendo mis canciones. Bueno, en estos últimos tiempos he hecho menos canciones, pero es que tengo tantas canciones que se me han quedado en el camino que para muchas personas son nuevas. De hecho, en este momento las estoy retomando gracias a la colaboración de unos buenos amigos con los que estoy haciendo el trabajo de producir un nuevo disco, incluso donde incluyo canciones que no son mías también, o sea, canciones de otros autores conocidos míos.
Y tengo, para sorpresa de ustedes, yo tengo 2 discos guardados. O sea, 2 proyectos guardados. Uno, el que fuera el primero de los proyectos que yo hice aquí cuando llegué a los Estados Unidos. Que cuando yo me presenté, o sea, cuando me presentó Weekly Nogueras a Franklin Marcos, y Franklin Marcos se interesó en hacer el primer disco que yo hice aquí, yo le presenté ese disco que tenía ya hecho, del cual casi ninguna canción se conoce, y Franklin nos dijo, no, hacía falta hacer un disco con éxitos que ya hayan sido conocidos. Yo imagino que él estaba pensando también, como es natural, en la venta de ese disco, ¿no? Claro. Frankie Marco, un excelente saxofonista, era conocido como el sonido de Miami acá con Miami Sound Machine. Sí, señor, sí. Él tenía, en su época. Sí, en su época tenía el grupo Klaus. El grupo Klaus, sí. Sí, al que él pertenecía y que era su director. Y fíjate cómo es la cosa, que de ese disco que no ha sonado, lo que a lo mejor te va a recordar es el título del disco. Ese disco se llama Piedra Triangular. Es un grupo de canciones que yo se las presenté a ustedes cuando yo pasé por Radio Martí. Sí, bueno, yo lo tengo. Ajá, ese disco iba a salir. Sí, yo lo tengo guardado. Ajá, lo tienes tú guardado, fíjate. Sí, claro. Y eso se une ahora a un otro álbum que tengo hecho desde el año, lo comencé a hacer en el año 1917, porque después del Miami, que se hizo en el 2007, y después del Puesta de Sol en el 2015, yo comencé otro proyecto que se llama Viva el Amor, y que tiene 13 canciones más. O sea que después que pase lo que tenga que pasar, yo supongo que se seguirán escuchando de alguna manera y en algunos lugares las canciones de Osvaldo Rodríguez, porque es que tengo bastante en mi equipaje, como digo yo. Pero van a salir 2 álbumes nuevos, ¿eso es lo que estoy oyendo? ¿O? No, es que yo lo que he pensado, quizás con un poco de seriedad, es de hacer la salida de estos álbumes darlos a conocer a través de mi programa, claro, de alguna manera, o sea, y no hacer, porque ahora en este momento ya prácticamente el disco como tal es así que obsoleto. Entonces se usan otros recursos, las memorias, los sitios web, y estamos en eso, estamos interesados en llevar esto. Algo digital. Pero algo como remasterizar el disco. Ya remasterizado, o sea, están masterizadas las canciones. Lo que pasa es que ahora lo que nos ha tomado un poco más de tiempo es que ahora, tristemente para los que hacemos la música, una canción no cumple su objetivo si no tiene un video. Eso es algo ahora que es así. No me pregunte por qué. Otra era. Yo pienso que es otra era y que le han dado a la vista la posibilidad de emparejarse al oído, ¿no? O sea, un poco, ¿no? O sea, y entonces, incluso de pasarle por encima al oído. O sea, no importa lo que tú oigas, sino lo que tú veas en el video. Claro. Eso es un poco triste para nosotros los que sentimos la música y hacemos por ella, pero es el punto en el que estamos viviendo, es así, realmente. Bueno, Osvaldo, tus seguidores y amigos te conocemos como padre, esposo, autor, cantante, músico, arreglista, profesor y desde luego como cubano. Ajá. ¿Cómo quisieras que te recordaran? Bueno, ¿Algo que falta ahí? Bueno, quizá lo que falte lo dirá el mismo tiempo, porque yo creo que yo lo que he querido demostrar, y con la buena ayuda de mi esposa que me ha animado a esto, porque no todos los momentos han sido de triunfo, sino ha habido muchos de reveses y muchos de contradicciones y todo eso. Y para todos esos momentos hace falta valor,
y disposición de seguir adelante. Yo con este proyecto de mi guitarra yo quiero quedarme y quiero que la gente se quede con el conocimiento de que yo seguí cantando. Yo no me quedé donde alguien me olvidó, sino porque es que es triste decirlo, pero muchas personas a veces me han dicho, bueno, pero Osvaldo vive todavía. Eso es algo, si se quiere, tiene su dosis de crueldad, sí. pero también esa ingenuidad viene de los cánones estos que hay, de que, bueno, si tú te fuiste de Cuba, no te vas a oír más en Cuba, o te vamos a poner nada más que en los momentos de recordación, no nos interesa lo que tú estés haciendo ahora en el presente. Todo eso, lo que pasa es que el poder de las redes trasciende por encima de todos estos conceptos y nos ha brindado la oportunidad de seguir vivos, por lo menos de tener la manera de mostrarle al público que seguimos haciendo y que yo voy a seguir cantando. Yo tengo la voz todavía. No, que está ahí entera. Oye, el otro día me conversaba de que, por ejemplo, tienes un integrante de los 5-4 que vive en Sudamérica, ¿no? No sé si en Chile. En Chile, sí, gallego. En Chile. Los demás integrantes, ya Vertica no está. Vertica falleció. ¿Quién más? Falleció también un colaborador que tenía los 5-4, un colaborador de grabación, que después se convirtió en músico oficial de la plantilla, que fue Juan Illas, que tocaba las tumbadoras. Falleció. Pero de los fundadores de los 5-4, todavía vive Amelia, que vive en Cuba. Yo tuve contacto hace cerca de un año con ella a través del teléfono. Ella vive en Cuba, en La Habana. Y Jorge Aguilera, el baterista, que vive también en Cuba, así como Leonardo, que vive en Chile. En Chile. Hay otros músicos que estuvieron conmigo en el grupo, como Jorge Rodríguez, que tocó la guitarra también, que vive en Jersey, y Manuel Ornella, que vive en México. O sea, que son músicos que empezaron a trabajar en el grupo antes de yo irme, o sea, que estaban conmigo en esa plantilla. Después el grupo tuvo otras transformaciones. El grupo, de hecho, duró hasta el 2004 como grupo, o sea, como plantilla. Sí. Pero ya del 2004 para acá ya no existen. O sea, Leonardo ya pues está en otra especialidad, pasó un curso de masaje, o sea, tiene su otra carrera también. Aunque también toca, él estuvo tocando incluso me mandó un proyecto de un álbum que hizo con uno de los integrantes del grupo Los Prisioneros de Chile, que era muy conocido, y entonces él ha seguido también un poco en la música, pero ya de modo, si se quiere, no profesional. O sea, es difícil soñar que pudiera haber un regreso momentario o un reencuentro, como por llamarlo de alguna manera, de los 5-4 en algún lugar a esta altura del campeonato. Tú sabes que nosotros tuvimos esa idea en el año 2018, cuando se cumplieron 50 años de la creación del grupo. Exacto. No pudo ser precisamente porque Leonardo estaba en Chile, yo estaba aquí, y gestiones de pasaportes y movimientos y todo eso. Complicados. Claro. Sí, complicaron la situación y no pudo ser. Pero bueno, yo no descarto esa posibilidad, donde quiera que sea. Yo estaría dispuesto a lo comentaste conmigo en una ocasión, por eso recuerdo eso. Claro. De hecho iba a ser, pero se malogró. En ese momento Leonardo no podía. Sí. En otro momento no podía yo por el asunto del pasaporte, de estas cosas reglamentarias de Cuba. O sea que mundo aparte. Entonces, claro. ¿Han considerado algo virtual? Bueno, no todavía. O sea, con ellos no he hablado nada de eso. Pero bueno, yo digo, yo estoy abierto a... No, pero mira, el punto Bernán es muy válido, virtual. Sí, bueno, no se puede mover la gente, pero bueno, para eso existe la tecnología actual, ¿no? Exacto. Que hace milagros. La tecnología le ha pasado por encima a todos esos caprichosos. Las fronteras. Claro. Mira, Hernán está pegadito ahí a Washington, pasando un frío tremendo,
Y usted y yo estamos acá con 81 grados, ahora 27 grados centígrados, acá en la capital del sol. Mira, paren de darme envidia, por favor. ¿Qué te parece, Osvaldo? Bueno, sí, la tecnología es muy grande y mira, hace posible estas cosas. A ustedes les conozco desde hace ya tiempo, más que a Hernán, pero les conozco y de verdad que me place mucho estar con ustedes en esta... No, para nosotros es un honor tenerte en este espacio de Conversando Siempre. Es un privilegio. Y de paso también que sea extensivo a las personas que nos escuchan, porque que quieren saber de nosotros. Yo esto lo he visto, lo he palpado en los casi 4 años que llevamos de transmisión. Tenemos un público que, aunque no sea numeroso, aunque no hablemos de millones, hablamos de personas que se comunican con nosotros y que han establecido como una especie de familia en los encuentros que tenemos 2 veces a la semana con el público. Claro. Desde mi misma casa, que se ha convertido en un estudio. Bueno, y esto es una oportunidad para tus seguidores de verte en vivo. Claro. Vaya que eso es 2 veces a la semana, los miércoles y los domingos. A las 7 de la noche, ¿no? Sí, claro. A las 7 de la noche los miércoles y a las 5 de la tarde los domingos. Esto en el horario de la hora de verano, la hora del meridiano 60, que es la que tenemos ahora que nos está mandando. Así que nada, 5 de la tarde los domingos y 7 de la noche. Sí. Y tengo entendido que Lupe prepara chocolate caliente y churro ahí, me dijeron. No, sí. No, aquí siempre en la casa nos reunimos con las personas que vienen, porque esto se ha convertido en una especie de tertulia y también en un grupo de trabajo que quiere trabajar, como decimos, por amor a la camiseta. Sí, a la camiseta, que son fans míos y personas que claro. Y yo me siento muy contento con eso. ¿Qué más puedo esperar? Yo creo que eso ha sido una buena recompensa por los años de entrega y de un poco de sufrimiento también, porque todo eso va por ahí. Bueno, todo está mezclado en esta vida, Osvaldo. Sí, claro. Osvaldo, empezamos por tu nacimiento hasta ahora. Hay algo que nos faltó cubrir. Ajá, tú me dirás. No, te pregunto. Yo creo que de mi parte no queda nada por cubrir. Se habló, aunque un poco brevemente, de los trabajos discográficos que he hecho aquí. Ya te digo, tengo una buena cantidad de canciones por dar a conocer también, que algunas esperan por algún video. Me siento realizado también, de cierto modo. Yo he tenido la valiosa, quiero decirlo aquí porque creo que es justo y es importante. Sí. He tenido la valiosa colaboración de un buen amigo que conocí, que lo conocí por él ser admirador de mi trabajo. Lo conocí cuando hice la primera gira a las provincias orientales. Yo me estoy refiriendo a Jorge de Feria. Jorge de Feria ha sido un amigo entrañable con el que he compartido los proyectos que han surgido desde finales de los años 90 hasta la fecha, hasta el último trabajo, hasta el Viva el Amor, que ya está masterizado también. Sí. Hemos trabajado juntos. Ahora, en este momento, no puede hacerlo, pero yo quiero agradecerle porque indudablemente no sería justo decir que sin él hubiera sido un poco más difícil todo lo que se ha podido hacer. Había sido mucho más difícil, a lo mejor imposible. A lo mejor un saludo a Jorge de Feria. Un saludo grande a Jorge de Feria. Seguro. A quien quiero como un hermano. Y le agradezco mucho todo lo que en bien mío haya podido hacer, desde colaborar conmigo en el estudio, en lo que es las grabaciones, haciendo de operador de audio, o sea, haciendo también y a todos estos nuevos amigos que tengo ahora en mi guitarra y yo, donde hemos construido hasta un grupo de trabajo aquí para trabajar en vivo. O sea, tengo aquí hasta un técnico de audio, tenemos 3 camarógrafos, no titulados, pero que lo hacen con mucho amor. No, y muy bien hecho. La producción está tremenda. Y tengo a Lupe que no solamente ha sido locutora. Aquí Lupe, cuando empezó este programa, lo hacía todo. Transmitíamos con los celulares, que gracias a Dios los
celulares estos del tipo iPhone tienen una buena cámara, y así empezamos con las cámaras de telefónicas, y con el audio del teléfono también a producir el programa de Guitarra y Yo, y ya estamos ya con elementos reales de trabajo, cámaras, equipamiento, tabletas y todas esas cosas que son recursos para presentar una hora siempre, 2 veces a la semana, de lo que estamos haciendo en materia de música. Bueno, ¿qué les parece si ahora cerramos el programa con una canción de Osvaldo? Ajá. Sí, claro. Y entonces, déjeme, ¿cómo se llama? Voy a share the screen, voy a ponerlo para que se vea en el programa screen. Vamos a poner algunas fotos. Es lo que le vamos buscando. Yo creo que esta canción habla en sí de eso mismo, del optimismo. He tocado 3 veces su puerta, implorando un poquito de amor. Cuando fe y esperanza se suman a la persistencia, se olvida el dolor. A la 4ª no va la vencida, porque tengo la seguridad de que soy importante en su vida y que en su alma escondida viva esa verdad. Guarda en la casa una maleta bajo llave, donde hay fracasos de amor que nadie sabe. Buena apariencia es mejor que ver marchita una flor. Esa es la clave. Tiré a la calle un cajón de trastos viejos. Tengo en mi bolso 1 millón de sueños nuevos. Para mirar al futuro hay que tener en cuenta las reglas de juego. Hay estrellas versus tempestades, rosas y espinas en derredor. Pero sin tu disfraz por coraza siempre serás blanco de un buen tirador. Viva quien lucha por un cariño, vencedor en la vida de ser. Quien junto a sus anhelos de niño enarbola el propósito de crecer. Guarda en la casa una maleta bajo llave, donde hay fracasos de amor que nadie sabe. Buena apariencia es mejor que ver marchita una flor. Esa es la clave. Tiré a la calle un cajón de trastos viejos. Tengo en mi bolso 1 millón de sueños nuevos. Para mirar al futuro hay que tener en cuenta las reglas de juego. Si el que lucha persevera, cuando persevera triunfa. Solo el triunfo dignifica. Súmate, ahora o nunca. Guarda en la casa una maleta bajo llave, donde hay fracasos de amor que nadie sabe. Mi guitarra y yo somos una misma cosa, nosotros dos estamos muy ligados, nos conocemos a fondo. Hola amigos, les habla Osvaldo Rodríguez para invitarles a que estén con nosotros los miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde en nuestro programa Mi Guitarra y Yo. Les esperamos.